Buenos días, profesor. El día de hoy les vamos a presentar nuestro tema, el cual es la salud mental en los colegios, causas y posibles soluciones. Mi nombre es Paulo Sánchez y mi tema es el bullying. Pero, ¿qué es el bullying? Bueno, este consiste en que un alumno o más maltratan a otro, lo cual afecta su salud mental y su capacidad de aprendizaje. Esto se debe a la desinformación, ya que ponen de excusa que no es bullying, sino que es una broma, a sabiendas que lo que hacen sí es bullying. Además, está el ciberbullying, que según ASUA en el 2020, es una nueva forma de expresión de este fenómeno, con evidencia en el desarrollo de depresión y suicidio, mayoritariamente en adolescentes mujeres. A pesar de esto, se han hecho estudios y se ha visto que la mayor parte de las víctimas de bullying son varones y de tercer año, donde prima la violencia verbal, psicológica y física, aunque esta última se ha visto disminuida últimamente. Sin embargo, al llevarse el bullying en grupos cerrados, dificulta que el profesor o algún adulto intervenga. Bueno, el bullying es consecuencia de una mala educación en casa, ya que los hijos replican el comportamiento de los padres en el colegio. Además, las víctimas de bullying son las que tienen un nivel socioeconómico bajo, o las que sufren algún trastorno, discapacidad, o pertenecen a una etnia distinta. En Europa existe el método Kiva como medida de solución contra el bullying. Este se centra en los espectadores en vez de la víctima o el agresor. Verán, el bullying funciona si es que hay reconocimiento de los demás. Si es que estos saben que lo que hacen está mal, el bullying no funcionará. Pero claro, esto es en Europa. ¿Podría funcionar en el Perú? Lamentablemente yo creo que no. Más que todo debido a la corrupción y al bajo presupuesto que se le da a la educación. Empecemos por este último. Se puede ver el poco interés que se le da con la baja calidad de enseñanza, la mala infraestructura, la falta de materiales de estudios, entre otras cosas. Para que el método Kiva funcione, debería elevarse el presupuesto, cosa que no va a suceder debido a la corrupción política. Verán, se pierde aproximadamente 13 millones de soles al año con la corrupción, lo cual es igual al 10% del presupuesto nacional, y más del presupuesto que se le da a la educación. Según el historiador Alfonso Quirós, la corrupción es, y cito, el mal uso del poder político burocrático por funcionarios sujetos a intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas de desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos. Y bueno, como bien saben, hay corrupción en todo el Perú. Si se implementa este método, no hay garantía de que no se vayan a esfumar con la plata. Además de que el método Kiva está caro para el país en el que vivimos. Presentar el programa chileno de la masculinidad a las masculinidades, rompiendo estereotipos. El día de hoy vengo a presentar este programa chileno que abarca en grandes partes de Chile, que ha tenido muchos éxitos y sobre todo que ha dado un cambio en lo que es el factor de violencia familiar en las familias chilenas. Este programa es viable ya que a su gran éxito obtenido mediante los años y gracias a las encuestas correspondientes de este programa, hubo un 80% a favor de que ha causado un gran impacto en prevenir la violencia familiar y en los factores de romper estereotipos, permitir la liberación sexual, menos agresión en lo que es parejas domésticas y con los hijos también. De acuerdo a esto, vemos que gracias a nuestras charlas, conferencias y de acuerdo a la opinión del público correspondiente que tomó esta charla, vemos grandes resultados en lo que es prevención en violencia familiar, aceptación de sexualidad de parte de los padres a los hijos, más muestras de afecto hacia los hijos de los padres y sobre todo romper el machismo obtenido mediante los años. Llevamos este programa a Perú, lo cual no lo hace viable por medio de los estereotipos peruanos que siguen ahí, que no presentan la aceptación del público general y sobre todo que no
no les parece favorable este programa. De acuerdo a las encuestas, en Lima, Perú, es el 45% de aceptación del programa. Más en provincias no tienen la aceptación y no llegan a entender el programa, a pesar de las charlas y campañas que han elaborado. Muchas gracias. Mi nombre es Fátima Romaldo y les hablaré sobre el factor mental. El factor mental es muy determinante en niños y adolescentes. Muchos niños y adolescentes tienen problemas de salud mental que interfieren con el desarrollo normal y las actividades de la vida diaria. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, algunos problemas con la salud mental son leves, mientras que otros son más graves. Muchos de ellos duran periodos cortos, mientras que otros pueden durar hasta toda la vida. Cabe destacar que aunque se asume que la infancia y la adolescencia son etapas libres de preocupaciones, hasta un 20% de los niños y adolescentes tienen un trastorno mental diagnosticable. Con el aumento de la edad, más niños y adolescentes desarrollan uno o más trastornos mentales. En total, se informa que alrededor de un 20%, entre 27% de los adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años cumplen con los criterios para 2 o más trastornos. Se ha informado que los genes asociados con trastornos de salud mental muestran una alta expresión a lo largo de la vida, a partir del segundo trimestre y con impacto en los procesos del desarrollo neurológico, lo que puede explicar las edades tempranas de inicio. La mayoría de estos trastornos pueden considerarse una exageración o distorsión de conductas y emociones normales. Existe una gran coincidencia entre los síntomas de muchos trastornos, el comportamiento y las emociones tanto de los niños y adolescentes. Por lo tanto, muchas estrategias útiles para resolver problemas de comportamiento en los niños también pueden usarse en aquellos que tienen problemas con trastornos mentales. Además, la actitud correspondiente hacia los problemas de comportamiento de la infancia puede reducir el riesgo de que los niños con temperamentos vulnerables desarrollen un trastorno mental. Es fundamental que se atiendan las necesidades de los niños, niñas y adolescentes a tiempo para que se les preste la atención psicológica y psiquiátrica correspondiente. En muchos casos, el padre y la madre no saben cómo prevenir los trastornos mentales de los niños y los jóvenes, cómo detectarlos y hasta cómo tratarlos. Bien, hablaré sobre una propuesta de solución. Actualmente, la salud mental de los jóvenes, especialmente de estudiantes, es la más afectada, por lo que se implementó el proyecto PROMES-U, que tiene como objetivo mejorar la salud mental de los estudiantes universitarios y tratar de implementar medidas preventivas. Este proyecto está destinado a estudiantes de 18 a 25 años. Para ello, se han seleccionado 5 universidades españolas. Las universidades fueron evaluadas entre 2021 y 2022, a mediados del curso académico y nuevamente 12 meses después, lo que determinó altas tasas de trastornos mentales, pensamientos y conductas suicidas entre los estudiantes de primer año en España. El proyecto promueve la importancia de la salud mental y la convierte en una prioridad. También proporciona información sobre los factores que pueden afectarla, incluido recomendaciones sobre cómo mejorar la salud mental. Los estudiantes universitarios son un grupo especialmente vulnerable. Según Laura Ballester y Ana Portillo, de hecho, los trastornos mentales son comunes en esta población y el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes en todo el mundo. Además, los años universitarios son un periodo largo y de alto desarrollo de problemas de salud mental. El estudio tiene varios componentes y les hablaré sobre estos, comenzando con un cuestionario sobre la salud mental, que es online y que incluye información sociodemográfica, uso de servicios de salud mental, experiencias de la niñez y adolescencia, experiencias estresantes recientes, la vida social y apoyo, problemas sexuales y hasta de personalidad. Después de completar este cuestionario, se invitará a algunos estudiantes a participar de una evaluación móvil de 15 días. Esto será supervisado.
Entre estos se recogerá información y sobre la calidad de sueño, estrés, hábitos de vida, depresión y ansiedad a través de la aplicación. Estudiantes que reportaron síntomas de depresión y ansiedad entre el 2023 y 2024, al comienzo del año escolar, serán invitados a participar en una intervención en línea de 8 semanas. Por lo tanto, la implementación del proyecto en otras universidades no requiere de recursos significativos, ya que se utilizan cuestionarios en línea y aplicaciones gratuitas, que son convenientes para los estudiantes universitarios que quieren y son evaluados. Gracias. Me presento, soy Briana Damián. En esta oportunidad les hablaré sobre el factor la pandemia. La pandemia del COVID-19 ha representado un gran impacto para la salud mental, especialmente para las personas que son muy vulnerables, y entre ellas se encuentra la población infantil juvenil. Con la llegada de la pandemia se declaró a nivel mundial cuarentena por un periodo de tiempo, y debido a esta situación insólita, los centros educativos tuvieron que innovar y buscar distintos recursos para poder seguir brindando el derecho a la educación. Como resultado lógico, para continuar con el aprendizaje, niños y adolescentes tuvieron que hacer uso de los aparatos electrónicos como lo son la televisión, la computadora, la tablet, los celulares, etc. Por esta misma razón, niños muy pequeños que recién iniciaban su etapa escolar tuvieron que aprender a manejar estos dispositivos. Normalmente, el menor no debe pasar mucho tiempo frente a una pantalla. También necesita desarrollar sus habilidades sociomotrices. Por todo lo indicado previamente, producto de este confinamiento no se presenciaba mucha actividad social, además de que los padres eran los únicos de su entorno y no siempre estaban dispuestos para compartir tiempo con su hijo, por lo que de esta manera simplemente se le daba el dispositivo móvil al menor para que se distrajera. Esto ocasionó una sobreexposición a esos aparatos y se demuestran ciertos patrones de agresividad en menores que están ante una sobreexposición tecnológica, y sobre todo ocurre esto en los preescolares. Los psicólogos afirman que el uso excesivo de los dispositivos electrónicos podrían ser los causales principales de distintas afecciones. El factor mencionado anteriormente desencadena otro muy relevante que interviene en la salud mental de los escolares, que es el aislamiento. El confinamiento por el COVID-19 ha generado que los niños presenten alteraciones conductuales o emocionales, problemas que no tienen relación en sí con el virus, sino con el aislamiento y la nula interacción social. Por lo tanto, niños y adolescentes buscan a través de redes sociales y a través de una pantalla un tipo de soporte. Y por todo lo descrito, es adecuado afirmar que la pandemia es un factor que ha afectado la salud mental de la población infantil. A continuación describiré algunos proyectos que se han elaborado en consecuencia de este factor. Ante este panorama es que se han demostrado varios proyectos como alternativas de solución y apoyo hacia ellos. Gracias a la evolución de la tecnología es que ahora existen intervenciones psicológicas mediante aplicaciones o páginas web, y se ha demostrado que la ejecución de esos programas ha producido efectos positivos en quienes los han usado, como es el caso de SmartCat. Es una aplicación para regular la ansiedad infantil. Esta aplicación se basa en 5 aspectos principales: notificar al usuario que debe realizar ciertas actividades y estrategias psicoeducativas, entrenar las capacidades para poder autorregular las emociones, pensamientos negativos, además de que está configurado para enviar alertas cuando el usuario presenta síntomas de ansiedad. Los usuarios reciben recompensas por completar los entrenamientos y cuenta con videos, imágenes y documentales para ayudar y poner en práctica las habilidades aprendidas anteriormente en el tratamiento. Y por último, mantener una constante comunicación con un terapeuta dentro del sistema. Este programa ha presentado comentarios positivos, afirmando la efectividad de usar este medio para apoyar el seguimiento del tratamiento de niños y niñas con ansiedad. Otro caso es un programa de telesalud
el cual se enfoca en el tratamiento de los síntomas de estrés postraumático en niños y adolescentes de 3 a 18 años. Se realizan de 12 a 24 sesiones por semana. En estas se enseñan estrategias de relajación como procesar los traumas mediante narrativas, desarrollar habilidades para regular las emociones y se hacen sesiones en conjunto a los padres, las cuales son una videoconferencia semanal de aproximadamente 90 minutos. Gracias a este programa se evidenciaron cambios fundamentales en los síntomas postraumáticos, mejorando la salud de niños y adolescentes. Seguimiento móvil de las experiencias de los jóvenes. Así se llama un programa donde se monitorea el estado de ánimo, el estrés, las horas del sueño, la alimentación del día a día, así como las actividades que realiza. Además de que permite enviar notificaciones de alerta en caso que corra el riesgo de querer autolesionarse o algo más grave, de tener pensamientos suicidas. Y luego de enviar esa alerta, automáticamente se le deriva a un psicólogo vía telefónica, el cual analiza el riesgo de la autolesión e informa al equipo de asistencia comunitaria del usuario en caso de que sea totalmente necesario. Estos tres proyectos se complementan enfocándose en la mejora de la salud mental de los adolescentes como infantes, con la presencia y apoyo de los padres. Y de acuerdo a lo descrito anteriormente, considero que es viable la ejecución de estos programas en un contexto donde la población infante-juvenil no pueda acceder a un servicio de apoyo de manera presencial, ya sea por falta de tiempo, disponibilidad de los padres o como en esa situación que fue una pandemia. Soy Luna Santaria y a continuación les hablaré sobre mi TV número 1. La pandemia marcó a cada persona. Nos dejó un efecto devastador, ya que fue una experiencia de supervivencia ante una enfermedad sin cura y generó el fallecimiento de nuestros seres amados. Los medios de televisión en su momento no fueron de mucha ayuda, nos mantenían totalmente alerta a cada caso o pérdida en el Perú. Antes de la pandemia, la salud mental era un tema de segunda o tercera necesidad. No se le daba la importancia correcta. Eso nos llevó a tener que afrontar cada situación o problema solos, nosotros como podamos, usando nuestros instintos o mecanismos de defensa. A pesar de solo ver y entablar conversaciones con nuestros familiares desde casa, debido a la cuarentena, nos olvidamos cómo comunicarnos. Por ello, en los menores esto ha generado un bajo rendimiento académico, debido a la falta de socialización, lo que podría causar una timidez al momento de desarrollarse en el aula, dejando en claro que no todos tenían las comodidades necesarias para llevar una clase, también entre diferentes distracciones. Es necesario no olvidar que existían dos problemas en uno solo, el que los profesores y alumnos se adapten a la nueva modalidad para poder entenderse y llevar una clase correctamente. Podemos concluir que la salud mental debería estar en primer plano para los niños y adolescentes. Esto se debe a que el escenario post-pandemia es un factor que ha impactado totalmente en el desarrollo emocional de las personas. Ahora les explicaré sobre mi TV número 2. Después de muchas investigaciones, se logró confirmar el impacto de la pandemia en los niños y adolescentes, produciendo la pérdida de hábitos saludables, trastornos psicológicos y obviamente afectando el rendimiento académico. En ese sentido, esta medida hablará sobre la habilidad del programa mencionado acerca de su objetivo para promover hábitos alimenticios saludables en menores, siendo llamada Programa de Actividad Física con Niños y Adolescentes con Sobrepeso. Las redes sociales y los medios de comunicación durante la pandemia fueron el único objetivo de distracción en los niños y adolescentes. Esto generó hábitos sedentarios que ocasionaron el aumento de sobrepeso, producto de una alimentación totalmente inadecuada. La medida planteada realiza una evaluación estricta para poder ver de dónde proviene la obesidad o sobrepeso, mayormente busca la raíz del problema.
El programa busca lograr cambiar el estilo de vida, mejorando una buena condición física y salud mental. Desde mi punto de vista, particularmente, la medida es en parte viable, ya que si bien se le presta atención al estado físico, se está relegando totalmente la salud mental. Por ello es importante conocer el estado de la salud mental de los menores. Gracias. No olvidemos que la salud mental es un tema importante, del cual debemos hablar e informarnos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.